¿Qué es la conductividad eléctrica? La conductividad eléctrica es la capacidad que tiene una sustancia o material para permitir el paso de corriente eléctrica a través de sí, es decir, de transportar electrones. Es lo contrario a la resistencia eléctrica. La conductividad, por su parte, es lo opuesto a la resistividad. La resistividad o resistencia específica de un material se representa con la letra griega P, entre paréntesis RHO. Por tanto, su inverso se puede representar matemáticamente por medio de fórmula siguiente en la que la letra griega sigma representa la conductividad. Mientras mayor sea la conductividad de un material o elemento cualquiera, más fácilmente fluirá la corriente eléctrica por el circuito. La unidad de la media de la conductividad en el Siemens emplea M, paréntesis SM. Ley de Ohm. La intensidad de corriente que atraviesa un circuito es directamente proporcional al voltaje o tensión del mismo e inversamente proporcional a la resistencia que presenta. En forma de fracción se pone de la siguiente forma. I es igual a B dividido entre R, donde I es la intensidad que se mide en amperios, B el voltaje que se mide en voltios y R la resistencia que se mide en ohmios. Con esta expresión vas a ser capaz de calcular en un circuito una magnitud a partir de las otras dos. Para calcular la intensidad, calculamos directamente la fracción anterior. Para calcular el voltaje, vamos a deshacer la fracción pasando R, que está dividiendo al otro lado de la igualdad, multiplicando. Nos queda B es igual a I por R. Ahora, si queremos calcular R, es la expresión anterior, pasamos la I que está multiplicando al otro lado de la igualdad dividiendo, aislando así R. Nos queda R es igual a B dividiendo entre I. ¿Qué es la conductancia? La conductancia está directamente relacionada con la facilidad que ofrece un material cualquiera al paso de la corriente eléctrica. La conductancia es lo opuesto a la resistencia, pues ya que a mayor conductancia, la resistencia disminuye y viceversa. A mayor resistencia, menos conductancia, por lo que ambas son inversamente proporcionales. Existen algunos materiales que conducen mejor a la corriente que otros. Los mejores conductores son sin duda alguna los metales, principalmente el oro y la plata, pero por su alto costo en el mercado se prefiere utilizar, en primer lugar, el cobre y en segundo, el aluminio, por ser ambos metales buenos conductores de la electricidad y tener un costo mucho menor que el del oro y la plata. La resistencia. La resistencia es todo aquel elemento que intercalado en un circuito eléctrico produce un impedimento en el movimiento de los electrones. La resistencia puede ser reactiva o inductiva, es decir, producida por impedimentos de tipo físico como impureza o estrechamiento en el conductor, que esta sería reactiva, o por fenómenos electromagnéticos, que sería inductiva. Con el caso de la corriente alterna atravesando una bobina o inductancia, según esto, cualquier elemento intercalado en el circuito puede ser considerado una resistencia, ya sea transistor, un motor, una bombilla o una lavadora. En el caso de los condensadores encontramos la resistencia capacitiva, pero no es más que una combinación de las dos anteriores. Consiste en un estrechamiento o impedimento más o menos grande en el conducto por donde circulan los electrones. Se basa en la más o menos conductividad de los distintos materiales, o mejor dicho, la resistencia que ofrecen al ser atravesados por cargas eléctricas, en este caso por los electrones que poseen carga negativa, aunque los electrones que se desplazan de polo negativo al positivo se considera por convencionalismo que son las cargas positivas, las que se desplazan. Las cargas positivas están ancladas en el núcleo de los átomos del conductor, por lo tanto no se mueven. Sin embargo, se considera que la corriente eléctrica circula de polo positivo a polo negativo.
El efecto resistivo se conduce por disminución a la conducción de la corriente eléctrica, como ocurría en la tubería de agua que sufriese un estrechamiento. Por correspondencia, las caídas de presión y flujo. La fórmula que liga estas tres magnitudes es la ley de Ohm. هلا اجا الزعيم العظيم علادين مذفقر. لا 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 الشعب يقول اني حاكم كريم. ايوه لك تعرفون من هالشخص يا مذر فكر. لك وين الويد ولا